la necesidad de tener un equipo interdisciplinario que nos permita transversalizar el entrenamiento en pro de dos situaciones: mejorar el entrenamiento, mejorar el rendimiento, disminuir la incidencia de lesiones deportivas. Todas ellas entonces en pro de mejorar la eficiencia y la eficacia del deportista. Hoy en términos de rendimiento podemos medir todas estas situaciones en pro de una palabra llamada eficiencia. Esa eficiencia cuantitativamente ha sido valorada desde la metodología, desde el rendimiento y desde otras capacidades, entendiendo esta como la capacidad de perfeccionar en cuestión de mejoramiento deportivo. Por lo tanto, muchos de los deportistas en la actualidad presentan una menor incidencia en la aparición de lesiones deportivas. De ahí que personalmente yo haya buscado la transversalización entre la fisioterapia, la kinesiología y la biomecánica, no con fines de rehabilitación, sino con fines de prevención, perfeccionamiento y rendimiento deportivo, entendiendo en esa parte de perfeccionamiento la eficacia y el trabajo de la técnica deportiva, ¿sí? Entonces, estamos en esta parte en que debemos entender la posición entre biomecánica y kinesiología. ¿Qué es la kinesiología? En términos muy simples de entrenamiento, es la capacidad de encontrarle la eficiencia a la cadena cinética del movimiento. Cadena cinética de movimiento que estará intervenida a partir del proceso técnico de cada deporte. Para eso, la biomecánica entrará en un proceso de rendimiento donde haga eficiente dicho gesto deportivo, en pro, ¿sí?, de buscar la disminución de las lesiones deportivas. Ahí mezclaremos entonces una serie de capacidades entre las que tenemos la técnica, la fuerza, la coordinación y la relación con las otras capacidades. Si nosotros nos queremos unir al concepto de técnica, la técnica tiene que tener tres consideraciones fundamentales. La primera, disminución del gasto energético. La segunda, disminución del empleo de la fuerza. Y la tercera, disminución en la sensación de la fatiga. Esas tres características, desde la condición de técnica, me estarán diciendo, o mejor, me estará proyectando a la forma como yo debería entrenar eficientemente para potencializar las diferentes capacidades condicionales. Para algunos actores, la fuerza, como la capacidad de capacidad condicional más importante para desarrollar las otras capacidades, me estaría permitiendo entender qué tan eficiente sería esa fuerza en los términos de técnica deportiva. Es posible que muchos de nuestros preparadores físicos todavía estemos viendo la fuerza como la capacidad de muscularización. Hoy los diferentes deportistas en sus desempeños nos muestran más la fuerza como la capacidad de funcionar mejor. Eso, en palabras desde la biomecánica, sería fuerza funcional, ¿sí?, proyectado a una coordinación de las diferentes capacidades, tanto de cadena cinética como de movimiento, en el movimiento de entrenar. Por lo tanto, una serie de factores inciden en ese perfeccionamiento: integrar, inervar, mantener, ¿sí? Esos tres factores
son justificados por un neurofisiólogo que en la época de los 50, de 1950 aproximadamente, entendieron, ¿sí? Entendieron la necesidad de mirar el gesto como una cadena cinética, no como un movimiento específico. Sheridan, que es el autor de este tipo de fenómenos fisiológicos, analiza que el aprendizaje motor desde la parte del sistema nervioso central se aprende movimientos en cadena, más no movimientos articulares. ¿Qué quiero decir con eso? Que deberíamos entrenar en la técnica la especificación de la cadena cinética y no de la articulación específica. ¿Ya? Nuestros deportistas se concentran en el entrenamiento de las articulaciones y de los movimientos articulares, no de la cadena cinética. Entonces, cuando hablamos de integrar, inervar, mantener, lo que estamos diciendo es poder unir toda la cadena cinética en pro del aprendizaje y perfeccionamiento de la técnica, empleando muchas veces la fuerza y la coordinación como proceso fundamental para ese perfeccionamiento. Muchas de esas acciones desde el entrenamiento no se hacen y es posible que desde la competencia, sin haber producido el engrama, nos pueda generar una lesión por los diferentes factores que nos hablaba, por ejemplo, el doctor Víctor en los procesos de lesión. Aparecen otros factores importantes que inciden en ese proceso, como sería la coordinación intramuscular, como sería la propiocepción, como sería la ejecución del movimiento y la depuración de la técnica, y como sería la adaptación de los diferentes rangos de movilidad articular adaptados a la técnica. ¿Qué es posible que veamos ahora? Que estemos entrenando condición de fuerza en rangos articulares que no sean eficientes para la técnica. Y esa ineficiencia en cuestión de movimiento puede estar reflejada el día de mañana en posibles lesiones por repetitividad. De hecho, la importancia entonces de ser eficiente, de buscar ser eficientes, de hacer que la cadena de movimiento sea eficiente. ¿Sí? El baloncesto es un claro típico de esos. ¿Sí? La estadística que manejan entre relación movimientos, eficiencia y asertividad nos muestra que ese parámetro biomecánico es bien aplicado en el deporte del baloncesto, carencia que tenemos en otros deportes. Entonces, unas generalidades tenemos que entender al momento de mejorar el perfeccionamiento de la técnica y el entrenamiento. Primero, entender la clasificación del deporte. ¿Sí? Estamos frente a un deporte de cooperación-oposición, donde el contacto físico hace parte del deporte, donde ese contacto físico puede tener como medio de prevención la importancia del entrenamiento de la fuerza, las metodologías de entrenamiento de la fuerza, las diferentes acciones de la fuerza en pro de mejorar la técnica y las acciones de movimiento. ¿Sí? Desde los miembros inferiores hay que entender la ejecución de ciertas palancas, de ciertos movimientos, de ciertas acciones que me permitirán ser eficiente. Su ineficiencia podrá llevar entonces a las lesiones deportivas. Algunas de tobillo, algunas de rodilla, algunas, como decía el doctor Víctor, de cierta consideración que puede llevar a una ausencia del deportista de sus campos por algún tiempo, y que haga que el equipo interdisciplinario tenga que comenzar a pensar en sus movimientos de trabajo y de rehabilitación.
conocer muy bien el funcionamiento muscular, qué grupos musculares generarían unos trabajos específicos y otros especiales, ¿sí? Sus rangos de movilidad en busca de mejorar la coordinación y la propiocepción. Esa propiocepción fundamental en ciertos movimientos, los cuales tendríamos la posibilidad de poder potencializar con algunas acciones motoras, ¿sí? La adaptación y la aplicación de la cadena cinética, la conjugación de esa cadena cinética en la técnica, ¿sí? Entender la importancia de algunas zonas del cuerpo que tendrían que mejorar su fuerza para estabilizar ciertos centros gravitatorios. Caso concreto, el abdomen. Caso concreto, el hombro. Caso concreto, la cadera. 3 zonas que se estabilizarían los centros de gravedad segmentarios para potencializar el funcionamiento de la técnica. Y por último, pues tendríamos que estar hablando de cómo vamos a cuantificar esa carga. ¿Cómo vas a hacer para cuantificar esa carga? ¿Cómo vas a hacer para encontrar la eficiencia y la eficacia dentro de los patrones de movimiento? ¿Cómo aplicaríamos esos principios de entrenamiento aplicados a la técnica? Hoy podemos estar hablando de posiblemente una nueva modalidad de entrenamiento, ¿sí? El entrenamiento o la aplicación de los principios de entrenamiento a partir de la adaptación de los patrones del movimiento. Perfeccionamiento de técnica aplicado a las diferentes modalidades deportivas, individualizando el entrenamiento de la fuerza. Entonces, miremos la importancia que tenemos ahora de poder ejecutar todas estas acciones. En torno al baloncesto como tal, entonces encontramos cuatro variables sobre las cuales interpretamos la metodología de entrenamiento. 1, que sería el control del movimiento. 2, el control de la postura. 3, el control explosivo. Y 4, el control del impacto. Todos ellos los deberíamos articular, ¿sí? Porque a veces en la metodología deportiva se tienen preferencias por algunos y abandonamos el otro. Y esos que posiblemente abandonemos somos los que están creándonos el día de mañana incidencia en las posibles lesiones deportivas. Entonces, desde el control del movimiento, se cree importante desplazarse, los cambios de posiciones, las famosas rotaciones, las rotaciones dentro de los centros de gravedad, los cambios del centro de gravedad, los cuales deberían ser adaptados. Ese control de movimiento inicialmente parte del centro de gravedad conocido como core. De ahí comenzamos a tener un control de movimientos. Los autores que proponen este control de movimiento simulan al cuerpo humano como si fuera un árbol, explicando la importancia de la fuerza de tronco y la minimización de la fuerza de las extremidades. McKenny, que es el autor de estas técnicas, lo primero que nos proponen es que los árboles no tienen tronco, no tienen ramas más fuertes que el tronco. Por lo tanto, el ser humano debería disminuir la muscularización de las ramas y fortalecer el tronco para mejorar el control del movimiento. Hoy estamos encontrando eso. Hoy nuestros deportistas y muchos de los deportistas de alto rendimiento son de extremidades más delgadas, pero igual de fuertes, lo que permite mejorar el control postural, carga, equilibrio, centro de gravedad.
Carga, proceso como voy a mover mis extremidades en el espacio. Equilibrio, correlación entre los diferentes segmentos articulados con la cadena cinética. Las diferentes gestos técnicos que tiene el baloncesto tienen que ser articulados desde el equilibrio corporal, provocando que existan balances, porque los imbalances me podrían generar cierto tipo de lesiones musculares. Esa relación de fuerza que existe entre agonistas-antagonistas, esa sincronización que debe existir entre agonistas, antagonistas, sinergistas y fijadores. Ese control postural que me dará entonces una adecuada posición en el espacio, teniendo un mejor centro de gravedad. De ahí partimos con la eficiencia. Entonces de ahí empezamos a encontrar la importancia que tendría ese control postural y determinar propioceptivamente dichos movimientos, cuánto desplazamiento articular tendría en el espacio para volverlos cada vez más eficientes. Control explosivo, ¿sí? Lanzar, empujar, traccionar. Ese control explosivo me muestra que es más que necesario en el baloncesto para poder hacer los procesos rápidos de ataque y de defensa, no solamente verticales, sino también horizontales, porque así lo requiere el deporte. Entonces, como ese deporte me lo requiere así, así lo debería entrenar y así debería preparar las diferentes acciones musculares para que se me adapten y se puedan acondicionar a las diferentes acciones técnicas. Control del impacto, correr, saltar, cambiar de direcciones. Entender dentro de esa cuantificación qué posible incidencia existiría de lesiones de miembros inferiores, rodilla, tobillo posiblemente, a partir de un desbalance de las otras acciones con relación a lo que se hace en ejecución del partido, correr y saltar. Eso es importante entenderlo, porque esos cambios de dirección tendrán que ser hechos a ciertas aceleraciones, acompañados a su vez de ciertas desaceleraciones. Entonces, ¿qué tan importante sería entender esos músculos que desaceleran en el gesto? ¿Qué tanto están entrenados? ¿Qué tanto están perfeccionados? Como decía Víctor, después de la mitad de la competencia, ¿qué incidencia pueden existir en que se lesionen? En que no soporten esa carga de competencia, ¿sí? Es posiblemente que esa preparación no se haya hecho lo mejor para eso, y de tanto acelerar, desacelerar, muchos de esos grupos musculares tiendan a mostrar sus falencias, ¿sí? La repetitividad del trabajo, de la competencia, la incidencia y la disminución de la fatiga, de la recuperación, el aumento de la fatiga, ¿sí? Con el transcurrir de los partidos nos van a ir mostrando ciertas incidencias en este círculo que empiezan a tener alteraciones que el día de mañana podemos estar entendiendo como un posible factor de riesgo de una lesión. De ahí la importancia de transversalizar el entrenamiento. Entonces, poder hacer un grupo interdisciplinario, preparador físico, médico, fisioterapeuta, y si de pronto existe un especialista en entrenamiento deportivo en el grupo, programar las sesiones de entrenamiento de manera que podamos incidir en todos estos factores desde el grupo interdisciplinar y prefiriendo y buscando la eficiencia en cada uno de los deportistas. Entonces se hace necesario poder tocar todos estos temas de forma interdisciplinaria en búsqueda de mejorar
ese rendimiento en cada uno de ellos y disminuir esa incidencia de lesiones deportivas. Juan, por favor. Esos sistemas entonces metodológicos me permiten basarnos en 4 puntos importantes: en evaluar, en inervar, en integrar y en aislar. Todos estos procesos de entrenamiento van enfocados a la eficiencia y al perfeccionamiento de la técnica. ¿Qué evaluamos? Pues la movilidad y la estabilidad articular, entendiendo que hay músculos que serán fundamentales en la estabilización de la articulación y otros que serán fundamentales en la potencia, en la fuerza, en la reacción, en el componente elástico explosivo, el movimiento, en las desaceleraciones. Entonces ahí es donde estamos hablando de la sincronización del movimiento: agonistas, antagonistas, sinergistas, fijadores. Esa evaluación me permitirá entonces sostener los puntos fuertes musculares que tenga y fortalecer aquellos grupos musculares que desde la cadena cinética están teniendo falencias. Falencias que, como lo decíamos, pueden llevar a aumentar la incidencia de lesiones deportivas. Muchos de esos músculos con esas falencias son los músculos que menos se recuperan después de la fatiga muscular. Y entonces empieza a acumular fatiga, acumular fatiga, llevando entonces a que en algún momento genere una lesión deportiva. La inervación, la adaptación del movimiento, de las destrezas del movimiento, de los diferentes modelos técnicos del deportista dentro del gesto, adaptados después de los componentes de la fuerza muscular. A esto es lo que hoy estamos llamando entrenamiento a partir de los principios de entrenamiento dados desde los patrones de movimiento, adaptando esos patrones de forma funcional al gesto, con rangos articulares y carga específica para que sea funcional y adecuado al movimiento deportivo. Entonces, en competencia, nuestro deportista lo que termina haciendo es entender, comprender, ¿sí?, la importancia de adaptar esos movimientos desde el entrenamiento para ser aplicados a la competencia, porque muchos de esos movimientos vienen con desadaptaciones, ¿sí?, vienen con situaciones aisladas, donde hay situaciones compensatorias por otras articulaciones que vendrían a mejorar la capacidad de rangos articulares disminuidos por diferentes acciones, arcos dolorosos, arcos compensados o disminuidos, producto de las diferentes acciones, ¿sí? ¿Ves? Esa necesidad lleva a que pensemos cómo vamos a entrenar esto desde la fuerza, desde los patrones de movimiento, desde la kinesiología y desde la biomecánica, buscando, ¿sí?, buscando ser más eficientes. Entonces ahí sí buscamos integrar técnica, táctica, engrama, especialización motora, perfeccionando o buscando perfeccionar la técnica. Todas estas acciones metodológicamente deben ser cuantificadas: carga, repetitividad, series, volúmenes, sesiones, integrados a partir de los patrones de movimiento. Por eso es que terminamos hablando principios desde los patrones de movimiento, con la capacidad de poder perfeccionar la técnica de forma individualizada. Ahí estarían entonces los primeros parámetros en búsqueda de la eficiencia, de la eficacia de la táctica y el perfeccionamiento del entrenamiento. ¿Qué nos genera esto? Nos genera tener que empezar a buscar metodologías, explorar metodologías que hagan más eficiente el entrenamiento del deportista.
que hagan más eficiente poder generar relaciones y ganancias de fuerza mucho más rápidas que sean aplicadas a la competencia o al entrenamiento. ¿Qué me lleva a esto? A buscar patrones de rendimiento, ¿sí? Pirámides de rendimiento donde la eficacia y la destreza de la técnica y la técnica estarían dadas a partir de una infinidad de factores, tanto neurofisiológicos, kinesiológicos y biomecánicos. Movilidad y estabilidad, en búsqueda de encontrar movimientos funcionales y bases de equilibrio, centros de gravedad, articulaciones de estabilización, articulaciones de movilización, ¿sí? Balances corporales, balances musculares, equilibrios articulares, a partir de la funcionabilidad. La palabra funcional nos debe direccionar a la individualización. Cómo cada uno de estos deportistas, cómo cada uno de estos jugadores, de manera individual, actúa y se mueve con características diferentes frente a la aplicación de la técnica. Así creamos que la técnica sea similar, tiene características muy individuales. Esa individualización parte de un aprendizaje neurocognitivo conocido como engrama, del cual parte la enseñanza motriz, y de esa enseñanza motriz depuramos, ¿sí? Depuramos la técnica a medida que vamos evolucionando en el deportista. Esa depuración de técnica depende de la capacidad de movimiento que tenga este sujeto a partir de la eficiencia de sus patrones de movimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los movimientos articulares en estos sujetos van a ser diferentes. Por lo tanto, el entrenamiento de la fuerza no debería ser aplicado con el mismo plan, porque hay deportistas que tendrán mayor rango de movimiento y otros deportistas que tendrán menos rango de movimiento. Y eso a la aplicación en el campo, eso a la aplicación a los diferentes procesos, marca cierta diferencia con relación a la capacidad de rendimiento. Esas mismas adaptaciones de fuerza llevarían entonces a la eficacia, al mejoramiento, a la aplicación de ese concepto de eficiencia de la técnica marcado a partir del entrenamiento de la fuerza, pero fuerza funcional. ¿Qué quiere decir? Fuerza aplicada para este deporte en específico. Entonces, ¿cómo una persona de 1,95, de 2 metros, de 2 metros algo, le voy a generar una relación de fuerza para que tenga una buena adaptación y desplazamiento en el espacio? Entendiendo que las cadenas cinéticas habrán unas articulaciones que tendrán más rango de movimiento y otras que tienen menos rango de movimiento. Por lo tanto, ese desplazamiento será el mismo que va a ser directamente proporcional y va a mejorar el componente de la técnica, la eficiencia de la técnica, la eficiencia del movimiento y el día de mañana la eficiencia del componente táctico. ¿En qué nivel de entrenamiento se encuentra el deportista? ¿En qué nivel de entrenamiento podríamos adaptar eso? Ahí está la importancia del grupo interdisciplinario, en qué momento de nuestro grupo de trabajo, de nuestro método de trabajo o de nuestro plan de trabajo podemos hacer intervención a partir de esa transversalización de series. Adaptación a la fatiga como proceso de entrenamiento y esa misma adaptación a la fatiga, los tipos de recuperación. Muy bien, aquí quisiera hacer un pare, ¿sí? Para abrir un momento de preguntas, de intervenciones, de que pensemos desde nuestro proceso de entrenamiento, desde este proceso de la ganancia de la fuerza, de la técnica,
y de muchos procesos de entrenamientos, cómo los estamos haciendo, si verdaderamente están siendo eficientes, si verdaderamente están proyectados al perfeccionamiento del trabajo, al perfeccionamiento de la técnica y a la proyección al rendimiento. Quisiera escuchar a los diferentes participantes en este proceso de que nos hablaran sus experiencias, si algunos preparadores físicos, algunos deportistas, alguna parte de los grupos interdisciplinarios, nos dieran pues su mensaje, sus experiencias para determinar a ver cómo están haciendo estos tipos de trabajos. Hola, buenos días. Soy Eduardo Parodi, odontólogo de Rino. Quiero compartir un poquito la experiencia de nosotros. Nosotros Sí, desde la dale, odontología, desde la odontología aplicada al deporte, hemos logrado aumentar el rendimiento físico de los atletas de la selección Colombia de rugby. Entonces la pregunta es acerca de esto. ¿Ustedes no han pensado en la incorporación de los odontólogos a los equipos deportivos, teniendo en cuenta que es una práctica que ya es común en Europa y en Estados Unidos y donde se han visto unos resultados pues que nosotros hemos podido comprobar aquí en Colombia? Sí, Eduardo, mira, te cuento una experiencia. Los diferentes procesos de análisis de la biomecánica deportiva han llevado a que dos escuelas tengan la posibilidad de tener como unos análisis teóricos diferentes. La escuela americana durante mucho tiempo analizó el cuerpo humano a partir de simetrías, ¿sí? Simetrías horizontales. Entonces te comparaban el lado derecho con el izquierdo, ¿ya? Hoy las diferentes escuelas han cambiado el análisis de ese mismo estudio, entrando a mirarlo de manera vertical. Hoy hay algunos estudios que muestran que una rodilla, una articulación de la rodilla, un ligamento de rodilla, puede verse afectado por una desadaptación del cuello, ¿sí? De la musculatura del cuello o la musculatura del hombro. Entonces hoy empezamos a ver el cuerpo como una cadena cinética y empezamos a integrar la articulación temporomandibular dentro de ese proceso, dentro del proceso de articulación de la cadena cinética, teniendo afectación por sus diferentes inserciones y orígenes. Hoy entonces tenemos, no sé si decir la tendencia, la moda o la necesidad, ¿sí? La importancia de la implementación del odontólogo y de otros profesionales desde la parte bucal que nos mejoren el perfeccionamiento de esa cadena, tanto como medio protectivo, como medio de perfeccionamiento de la técnica a partir de la parte de cuello y cabeza. La importancia de la articulación temporomandibular, la importancia de algunas áreas como la estomatología, ¿sí? Y no lo miremos solamente desde la parte bucal, miremos la importancia de esa parte bucal en la parte nutricional, ¿sí? Entonces, hoy se hace necesario esa transversalización y yo creo que es importante aportarle a nuevas ciencias en el deporte, como es el caso de la odontología. La importancia de esa ciencia desde su quehacer profesional frente al rendimiento deportivo y aportar al rendimiento deportivo. ¿Puedo complementar con un aporte ahí? Claro, Víctor. Yo al respecto también, pues me parece un tema interesantísimo. Ahí me disculpa el caballero que durante mi charla no dio el comentario, pero la salud oral se ha demostrado que es un componente fundamental en el rendimiento y en la prevención de lesiones deportivas. Hay un estudio, creo que de la Escuela del Barcelona, que salió hace unos años, en los que demostraba que los procesos inflamatorios a nivel oral, tipo gingivitis, tipo caries, llevaba una producción de citoquinas y que esas citoquinas podían hacer efecto a distancia y favorecían o predisponían a lesiones musculares. Entonces, ellos encontraron un link o una relación entre las
las patologías que había en la cavidad oral y los sujetos que sufrían más frecuentemente lesiones musculares. Entonces, es un área que también se está avanzando mucho, se está estudiando mucho y se le está dando mucha importancia con explicaciones biológicas muy plausibles, muy lógicas y muy adecuadas para darle una importancia también ponderante a la salud oral en el rendimiento y en la prevención de lesiones en el atleta. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte? El doctor Vita, el doctor Jaime, muchas gracias por acompañarnos. Y les digo que desde la visión profesional hemos visto esa necesidad de incorporar en el cuerpo médico la odontología deportiva y tenemos una actividad en el hotel, en la burbuja, con cada uno de los equipos para demostrarles la importancia de que tiene esta nueva modalidad, que incluso en el país es muy nueva y muy pocos equipos o federaciones la tienen. Entonces, explicarle a los deportistas que una buena salud bucal aumenta y tiene una relación directa con el resto del cuerpo y que si no se cuida, pues va a tener inconvenientes con su rendimiento deportivo. Entonces, este es un elemento también importante que incluimos dentro de las capacitaciones que les vamos a realizar a todos los equipos. Incluso les vamos a hacer una entrega de un kit de salud oral para explicarles todo este tema de prevención oral y también como protocolo para disminuir el COVID. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, entonces, ahí a partir de esos análisis empezamos a ver la importancia de la kinesiología y la biomecánica, entender el cuerpo como toda una cadena cinética, no como anteriormente, pues que era visto y que era analizado en partes aisladas, ¿sí? Muchos de esos estudios entonces hoy nos muestran que ciertas disminuciones en rangos articulares, en movilidad articular, en flexibilidad, llevan a influir a que alguna zona del cuerpo disminuya y rompa algunos eslabones de esa cadena cinética. Especialmente ¿quiénes? Las articulaciones que mayor participación tienen en la característica de movimiento. Desde la kinesiología y desde la biomecánica se ha creado una comparación entre lo anatómico, lo kinesiológico y lo biomecánico con relación a ciertos movimientos articulares. Esa movilidad articular, visto como en pro de la eficiencia del movimiento, entendido a partir de esos principios de entrenamiento basados en la movilidad articular, buscando que las cargas, los volúmenes y el entrenamiento de fuerza sea lo suficientemente efectivo. Coordinación intramuscular, coordinación intermuscular, depuración de técnica, adaptación al entrenamiento, incremento progresivo de la carga, relación carga-entrenamiento y relación entrenamiento-descanso. Todas esas características deben fusionarse, deben buscar adaptarse a cada uno de esos parámetros. Hoy buscamos analizar desde la parte interdisciplinaria la necesidad de tener una gran cantidad de profesionales que nos apoyen en pro del rendimiento deportivo. Rendimiento deportivo que desde la parte cuantitativa debe marcar diferentes factores que lo analizarán en su momento cuerpo técnico, preparadores físicos, en busca de cómo mejoramos, y ahí llegaría la participación del grupo interdisciplinario como tal. Ese grupo interdisciplinario hoy está constituido no solamente por el médico, por un kinesiólogo, ¿sí?, por un masajista como está anteriormente. Hoy tenemos biomecánicos, hoy tenemos kinesiólogos, hoy tenemos algunos ingenieros, estadistas, ¿sí?, podólogos, algunos especialistas en algunas articulaciones como tal, entrenadores de fuerza, ¿sí? En muchos ya hemos encontrado nutricionistas, odontólogos,
psicólogos deportivos. Entonces transversalizamos interdisciplinariamente esta cantidad de profesionales en pro de buscar mejorar el rendimiento deportivo. Desde la fisioterapia, personalmente me he enfocado en buscar la prevención y el rendimiento deportivo para no tener que llegar a la rehabilitación, para no tener que esperar la rehabilitación, porque si nos ponemos a pensar, muchos de los procesos de lesiones son a causa de algunas deficiencias en el entrenamiento deportivo, algunas deficiencias en la metodología de entrenamiento y algunas deficiencias en la adaptación de los principios de entrenamiento. Entonces, pienso que sería más fácil para los deportistas crear una cultura de cambiar sus procesos de entrenamiento frente a la fuerza, a la técnica, a la kinesiología y la biomecánica, que esperar rehabilitarlos y mirar cuánto tiempo podríamos llegar a readaptar y a volver con el deportista a campo. ¿Dudas? ¿Preguntas para que vamos cerrando esta parte de kinesiología y biomecánica aplicada al deporte desde la fisioterapia? Aquí encontrarán mis contactos y mis redes sociales donde me puedan localizar para cualquier necesidad, para cualquier duda, para cualquier solución. Con mucho gusto estaré puesto para solucionarles. Agradeciendo a todos ustedes por la participación, agradeciendo al grupo de trabajo, gustoso de hacer parte de este grupo y siempre apresto a todas las soluciones, dudas y en lo que les pueda colaborar. Muchísimas gracias, Juan, y quedamos ya a su disponibilidad.